en este camino de encontrar la mejor manera de avanzar en estos tiempos desafiantes. Por eso la presentación le he titulado Tiempos de Cambio. Y vamos entonces a iniciar aquí el análisis de estas reflexiones. Son reflexiones que quiero compartir con ustedes, después vamos a conversar, ¿no? Lógicamente. Aquí en Perú estamos ya vamos al día 105 de confinamiento estricto, ¿no? Hace 105 días que lo más lejos que he llevado de mi casa es a una cuadra, ¿no? Aquí yo vivo en la universidad y lo más lejos que he salido es a una cuadra a comprar comida. Hace 105 días que no voy a Lima, por ejemplo. Los que conocen la universidad, estamos nosotros a 20 kilómetros de Lima, ya 3 meses que no vamos para Lima, mis padres están allá, las visitas son vía virtual también, estamos en inmovilidad hasta el 30 de junio y estamos a la espera de ver qué pasa por delante, pero definitivamente aquí en Perú todavía estamos en una situación compleja, ¿no? Ecuador fue un poco más rápido, ¿no? Fue más, allí Guayaquil especialmente, ustedes vivieron cosas muy complejas, pero pareciera que gracias a Dios las cosas han ido ya calmando y mejorando y eso nos alegra. Muy bien, tiempos de cambio, tiempo de reflexión. Todos, en todos los ámbitos del conocimiento humano, tienen la convicción que este mundo no será el mismo, ya no es el mismo, ¿no? Y muchos se preguntan justamente cómo será el mundo después del coronavirus, cuando esta pandemia pase, aunque no sabemos cuándo va a terminar de pasar, esa es la realidad, ¿no? Todavía los países que ya parece que quieren cantar victoria, les surge un rebrote por ahí como China mismo, ¿no? Echaba el rebote en China, hoy se habla de un rebote en Estados Unidos, y entonces la preocupación no termina, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo será el mundo después del coronavirus, ¿no? En la idea de, por ejemplo, de viajar, ¿no? ¿Cómo serán los viajes? Se preguntan, ¿no? De las medidas de seguridad que tomará cada país, ¿no? El tema del trabajo en sí, ¿no? Y se pregunta a la gente cómo va a ser el tema del trabajo después de la pandemia. La economía está siendo afectada grandemente. Todas las áreas están siendo afectadas por esta pandemia. Entonces definitivamente la convicción nos está obligando a cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Aquí estamos reunidos vía Zoom. No se nos habría ocurrido antes, pero aquí estamos reunidos vía Zoom, ¿no? Porque la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra manera de vivir y también de pensar. ¿Sí? El uso de la tecnología es otra herramienta, es un tema que ahora ha cobrado una fuerza tremenda, ¿no? Yo mismo reconozco, yo no era muy amigo de la tecnología. Yo he sido uno de aquellos que siempre miraban con cautela el tema tecnológico. Por ende, he tenido que entender que la tecnología es una herramienta esencial para el trabajo con la iglesia y para la evangelización. No hay vuelta que darle, esa es la realidad, ¿sí? Y sin embargo, todavía estamos frente a un escenario de incertidumbre, ¿no? Y un estudioso del tema decía, necesitamos una vacuna para la incertidumbre. Y bueno, y en algunos lugares se habla de la nueva normalidad, ¿no? Esa frase se ha vuelto célebre, la nueva normalidad. Miren lo que dicen los especialistas. Y aquí quisiera compartir con ustedes la opinión de algunos expertos. Hace un par de semanas atrás, aquí el principal diario del Perú, el diario El Comercio, entrevistó a quien es considerado por muchos el economista más influyente e importante de este tiempo, Javier Sala y Marín, el profesor de Economía y del Desarrollo en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente: está claro que el mundo de febrero no va a volver. Quienes puedan anticipar estos cambios serán exitosos. Y eso me llamó la atención. Dice, ok, ahora lo que necesitamos es gente que sea capaz de anticiparse a los cambios, ¿no? Hasta ahora hemos sido reactivos, ¿no? Hemos reaccionado. Viene el cambio, nosotros reaccionamos y nos acomodamos. Viene el cambio, nos acomodamos. Viene el cambio, nos acomodamos. Esa es una postura, la de reaccionar y acomodarnos. Pero dice, mira, aquí los que van a salir adelante, y esta es la mirada de un especialista en economía, los que van a triunfar, dices, son aquellos que son capaces de anticiparse al cambio, los que no esperan que el cambio llegue. Ellos ya están leyendo qué cambio viene por delante y se mueven antes del cambio. Dice, mientras que los que esperan volver al estado previo a la pandemia desaparecerán. O sea, los que se queden pegados al pasado, esperando que las cosas vuelvan a ser como eran hasta febrero, dice él, le van a decepcionar, eso no va a pasar, febrero no volverá, ¿no?
el mundo es un nuevo mundo y tenemos que entender que de ahora en adelante enfrentaremos cambios permanentes y continuos. Tenemos que aprender a liderar el cambio. Es indispensable, pero nosotros tenemos que aprender a liderar el cambio y en medio del cambio. ¿Sí? Ya se hablaba algo de esto en el pasado, ¿no? Acerca del tema de que el cambio era algo permanente, pero lo que hizo la pandemia fue acelerar los procesos de cambio, ¿no? Si los cambios venían a 50 por hora, pues ahora los cambios vienen a 120 por hora, 150 por hora. Son cambios abruptos, repentinos. De un momento para otro estamos en un nuevo escenario. Y la gran pregunta es, ¿cómo respondemos al cambio? Ahora esa es la pregunta, pero la pregunta es, más importante según este hombre, es ¿cómo nos anticipamos a los cambios? Ese fue un economista. Ahora escuchemos a un teólogo. Porque es interesante tener distintas miradas. Probablemente este es uno, o posiblemente el teólogo más importante e influyente en nuestro tiempo. ¿Sí? Él es un reconocido erudito del Nuevo Testamento, es el doctor M.T. Wright. ¿Sí? Profesor del Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo, Universidad de St. Andrews, investigador de la Universidad de Oxford y autor de más de 80 libros. Él acaba de publicar un libro titulado Dios y la pandemia, ¿no? Donde él presenta sus reflexiones, y hace unas semanas atrás, a fines de marzo, respondió a una entrevista para la revista Time en Estados Unidos, una de las más prestigiosas. Y él, miren lo que dice en relación a la pandemia. Él dice: el cristianismo no ofrece respuestas sobre el coronavirus. Entonces, ¿cómo es esto? El cristianismo no ofrece respuestas sobre el coronavirus. Es tiempo de lamento y reflexión para encontrar las respuestas que necesitamos. Entonces dice así, miren, a primera vista no tenemos una respuesta al tema del coronavirus. ¿Por qué estamos sufriendo esto? Dicen, nosotros no tenemos una respuesta en este momento. Pero es tiempo de lamentarnos, y él usa como trasfondo el tema de los salmos, ¿no? Dice, los salmos nos sirven en este proceso, ¿no? Es un tiempo de lamento, de presentar nuestros lamentos delante de Dios, de reflexionar, para poco a poco ir encontrando las respuestas que necesitamos. Pero según vimos, Javier Salá, el economista, dice, hay que desarrollar la capacidad de anticiparnos a los cambios. Y M.T. Wright nos dice, es tiempo de reflexión. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar bien para poder encontrar las respuestas que realmente necesitamos, ¿no? Pues tiempos de cambio, tiempos de reflexión, según estos especialistas. Pero entonces, la gran pregunta es cómo respondemos los adventistas del séptimo día. Pues no, ya hemos escuchado a estos expertos y eruditos en sus áreas, pero ¿qué tenemos que decir nosotros? Y bueno, me llegó justo hace unos días atrás, me enviaron de la Unión un libro que acaba de ser publicado en España por un pastor adventista en este caso, sobre justamente también una mirada adventista de la pandemia, ¿no? Me parece un libro interesante y me parece que es una respuesta mucho más bíblica, y es un buen material, creo que se puede recomendar para la iglesia. Pero yo también quisiera comentar un poquito, partir reflexionando sobre este mensaje de Cristo, el experto más importante, a quien realmente necesitamos prestar la atención. Y quisiera invitarlos a buscar en Mateo 16, versículos 1 al 4, dice allí el Evangelio lo siguiente. Les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Y este me pareció un texto desafiante, porque él está hablando aquí a los líderes religiosos de su tiempo, en relación a los tiempos proféticos, y él dice, mire, ustedes tienen un problema, porque ustedes son muy buenos para analizar el contexto, ¿no? Pueden analizar el contexto, analizar la realidad social, incluso el tema del clima, ustedes, de las estaciones, ustedes pueden analizar todo eso. Pero dice, realmente, dice él, ustedes tienen un problema grave, porque lo que no son capaces de hacer es distinguir los tiempos, las señales de los tiempos. Y creo, colegas, que este es un gran desafío para nosotros como adventistas del séptimo día. Porque nadie como los adventistas del séptimo día, para poder discernir los tiempos a la luz de la palabra de Dios, y del espíritu de profecía. O sea, nosotros, si hay un pueblo
que debe tener respuestas claras para los tiempos que vivimos somos los adventistas ese séptimo día, porque ningún pueblo, como hemos estudiado el folleto del trimestre, este trimestre, después sabática, ningún pueblo tiene la luz y la comprensión de los mensajes inspirados como el pueblo adventista. Tristemente las otras denominaciones han errado el método, ¿no es cierto? O se han vuelto preteristas o se han vuelto futuristas. El método histórico gramatical es solo practicado por los adventistas del séptimo día, que nos lleva a entender que la profecía se cumple a lo largo de la historia, ¿no? Un grupo importante de cristianismo, los católicos generalmente están mirando toda la profecía en el pasado, ¿no? Ya pasó, la profecía no tiene nada que decirnos, porque la profecía ya se cumplió en el pasado. Y en cambio tenemos a los dispensacionalistas, un grupo grande de la rama evangélica y pentecostal, que miran toda la profecía allá al final del tiempo, el futurismo, ¿no? Allá 7 años finales de la historia del mundo y la profecía se cumple allá, ¿no? En Israel, allá se va a cumplir, en Israel y en una semana final de la historia de la humanidad. Y ahora, por lo tanto, la profecía no tiene nada que decirnos para el presente. Pero los adventistas decimos, no, un momentito, esa no es la manera correcta de leer la palabra de Dios. El método correcto nos indica que la profecía se cumple a lo largo de la historia y por lo tanto nosotros somos parte de ese cumplimiento. La profecía sí nos toca a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los llamados a leer e interpretar los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Y yo creo que ese es el mayor desafío del ministerio pastoral adventista, queridos jóvenes. Nuestro mayor desafío es interpretar los tiempos a la luz de la palabra inspirada. ¿Sí? Tenemos que interpretar, pero no como a mí me parece. Lo que diga N.T. Wright, lo que diga Javier Sala, es interesante, es lo que expertos nos dicen, pero lo más importante para nosotros es de qué manera la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos permiten entender los tiempos en que vivimos y movernos en la agenda de Dios. Ese es el gran reto que tenemos. Y ojalá que estemos nosotros atentos para que lo que Jesús dijo de los líderes de aquel tiempo no se cumpla en nosotros. Digo, ustedes tienen un problema. Ustedes son expertos en muchas cosas, menos en lo que realmente es la esencia de su ministerio y su responsabilidad. Ustedes son líderes espirituales y los líderes espirituales son encargados de ministrar los asuntos espirituales, los asuntos bíblicos, los asuntos proféticos. Y colegas, yo quiero también resaltar esto porque hoy hay mucha gente, y ese es otro tema grande, ¿no? Usted va a las redes y encuentra la cantidad de informaciones de todo tipo, ¿sí? Yo no tengo tiempo para andar buscando, pero me llegan, pues no me envían. Pastor, ¿qué opina de esto? Me mandaron hace un par de semanas, me llegó unos videos de un pastor supuestamente australiano, ¿no? Que con una nueva luz, ¿no? Una nueva luz. ¿No? Y ahora la nueva luz que mencionaba él, por ejemplo, era que el lago de fuego, tremendo, el lago de fuego que menciona Apocalipsis, donde será destruido Satanás, dice que no es un lago de destrucción, es un lago de fuego purificador, es un crisol que refina a los pecadores, porque finalmente Dios en su amor va a salvar a todos, incluso a Satanás. Eso lo está diciendo un adventista del séptimo día, y esos videos están que circulan, y lo más interesante es que este pastor, ¿no es cierto?, está trabajando especialmente con jóvenes. Me llama la atención, tú ves los videos y son jóvenes de diferentes partes del mundo, sudamericanos también, ¿sí? Y están escuchando a este pastor con esta luz nueva, ¿no es cierto? El lago de fuego ahora no es un lago de destrucción, es un lago de purificación, porque este Dios va a salvar a todos finalmente. Eso lo escuché está ahí, lo acabo de escuchar. Me llegó esta semana, me llegó de Ecuador. De Ecuador me acaba de llegar esto la semana pasada me llegó. Hace 3 días atrás. Ahora hay otro grupo, otros adventistas que están diciendo que el 18 de julio va a caer una bola de fuego en Nashville, Tennessee. ¿Sí? Y usan el espíritu de profecía para decir eso, que eso va a caer. Y están en las redes circulando los mensajes, me llegó hay un sitio web, ¿no? Y está la fecha ahí, el 2020. Entonces usan allí el tema de las Torres Gemelas, que Elena White profetizó eso, ya se cumplió, y que por lo tanto hay que estar atentos porque ahora viene el juicio de Dios sobre Nashville, Tennessee, con nombre y apellido. ¿Sí? Y hacen reportajes del lugar donde hay, porque Nashville, Tennessee es conocido como la Atenas de Estados Unidos, porque hay un edificio allí de estilo griego. Entonces, y Elena White vio pilares, dice, ¿no? Vi un edificio con grandes pilares.
Ah, dicen, ese es el edificio, ahí está, identificaron el edificio. Así que dicen, aquí va a caer la bola de fuego. Entonces, colegas, ¿cuál es el punto? El punto es que hay mucha gente diciendo cosas, ¿no? Y tristemente muchos son confundidos por estas personas. Y entonces los encargados, los atalayas encargados de dar el mensaje correcto. Hace un tiempo atrás me llegó el tema de la salida de las ciudades, otro tema, ¿no? Gran gente que quería dejar todo dejando botado todo, irse a refundirse en el campo, no allá a la montaña. Entonces me pidieron que pare un tema sobre eso, estudiamos un poco, presentamos, y yo estoy sorprendido por la cantidad de respuestas de la gente, ¿no? Porque la confusión era grande, una comprensión equivocada del tema de la salida de las ciudades. Entonces vuelvo a reiterar, colegas, nuestro gran desafío es responder con la Biblia y al Espíritu de Profecía las señales de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Porque teorías hay para todos los gustos, cosas que nosotros ni imaginamos. La gente está diciendo y gente se está confundiendo. ¿Sí? Entonces, colegas, leer bien los tiempos y responder no como yo pienso, responder desde la Biblia y el Espíritu de Profecía es el único camino seguro. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, está cerca. Esto nos recuerda que las profecías se están cumpliendo en nuestro tiempo. Si lo que estamos viendo nos recuerda que así como las cosas pueden cambiar de un momento para otro, Dios, el Señor de la historia, está al control de esto. Y que sus planes y proyectos, todo lo que está profetizado se cumplirá de manera precisa en el momento oportuno. Nosotros tenemos que estar atentos. Por lo tanto, el mayor desafío es discernir sabiamente los tiempos en el contexto del marco profético y actuar en consecuencia. ¿Sí? Tal como lo hacía Daniel. Daniel es un paradigma del remanente del tiempo del fin. Ese es otro estudio que habría que hacer. Yo voy a ir soltando algunas ideas, animarlos para que estudien, colegas. Cuando uno mira con cuidado, uno descubre que Daniel no solo tiene un mensaje profético, ¿no? Que es muy importante, sino que Daniel es un ejemplo en el estilo de vida para el pueblo remanente en el tiempo del fin. Daniel tiene un doble propósito, el libro de Daniel. ¿Sí? La sección profética nos marca el escenario profético, pero la sección histórica nos muestra cómo deben vivir los hijos de Dios en el tiempo del fin, porque Daniel, en la Babilonia histórica, el pueblo de Dios, el remanente final, vivirá en la Babilonia escatológica. Hay una conexión allí. Daniel cumplió su misión en la Babilonia histórica. El pueblo de Dios en el tiempo del fin cumplirá su misión en la Babilonia escatológica, y por lo tanto Daniel es un paradigma del estilo de vida del remanente de Dios. Es muy interesante esto, yo los animo a que estudien ese tema, el tema de Daniel como un paradigma, como un prototipo del remanente del tiempo del fin. ¿Sí? El Espíritu de Profecía tiene mucho que decir sobre eso. Muy bien, entonces Dios nos está direccionando a reflexionar y a realizar importantes cambios. Eso, todo el mundo está de acuerdo en esto. Que es tiempo de cambios. La gran pregunta es, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que priorizar? Y aquí entonces viene una primera cita de Elena G. White que me parece crucial en este contexto. Al final vamos a ver la cita completa, pero aquí al inicio de la primera parte. Dice así: constituye la verdadera esencia de toda fe correcta hacer lo que corresponde en el tiempo debido. Y aquí hay dos factores esenciales, colegas, que son propios de la sabiduría que viene del cielo. Daniel es un ejemplo de sabiduría. Daniel tenía la respuesta precisa en el momento preciso. Cuando vino la crisis de la estatua, del sueño del rey, el que tenía la respuesta precisa no fue ningún sabio humano. El único que tenía la respuesta precisa y correcta era Daniel, el siervo de Dios. Cuando llegó el momento de la caída de Babilonia, Daniel capítulo 5, ¿sí? Igualmente apareció, ustedes recuerdan, la famosa fiesta de Belsasar, la mano en la pared, la escritura. Ningún sabio humano pudo descifrar ese misterio. El único que pudo interpretar esa situación fue Daniel, el Hijo de Dios que tenía la sabiduría divina. La sabiduría divina te permite entender el tiempo, lo que Dios espera que se haga en ese momento preciso. Son dos cosas, es la tarea
y el momento, tienen que combinarse. La sabiduría de Dios te permite hacer lo correcto en el momento debido. Esa es la esencia de la fe, dice Ellen White. La esencia de la fe. Esta es la base de la sabiduría divina. Es hacer lo que tiene que hacerse en el momento correcto. Eso no lo puede hacer ningún otro ser humano, solamente aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo, por la luz profética. Esa es nuestra responsabilidad como pueblo adventista. Nosotros somos los llamados a decir a la iglesia y al mundo qué es lo que Dios espera que hagamos ahora. ¿Qué espera Dios que hagamos ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué espera Dios que hagamos en este tiempo? Y yo quisiera, hermanos, queridos amigos y colegas, compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo tengo aquí una agenda donde voy apuntando algunas cosas. Y quisiera compartir con ustedes algunos conceptos interesantes. Primero, mencionar que saqué una palabra japonesa, esta, que es conformada por dos elementos. Y es la palabra crisis. Pero lo interesante es que la palabra crisis es un juego de palabras porque es una suma de dos palabras. La palabra peligro, una es peligro y la otra es oportunidad. Porque es interesante, los tiempos de crisis son tiempos de peligro, pero también son tiempos de oportunidad. ¿Sí? Y una palabra que se ha vuelto muy común también, es la palabra necesitamos reinventarnos, en el sentido de que necesitamos hacer cambios importantes para enfrentar este nuevo escenario. Necesitamos reinventarnos. ¿Sí? Estaba leyendo un libro hace unas semanas atrás, y este libro se escribió antes de la pandemia, y es escrito por otro gran pensador muy reconocido en este tiempo, es un hebreo, este es un judío, ¿no? Es judío, ¿no? El Noval Harari se llama, el Noval Harari. Y este Noval Harari, él da conferencias para la gente más rica del mundo, se entrevista con presidentes de los países más importantes, es un asesor, ¿sí? Y él habla de las 21 lecciones del siglo XXI. Y él hablaba de que realmente, para enfrentar los tiempos que vienen, necesitamos reinventarnos continuamente. O sea, el reinventarse es un ejercicio, decía él, periódico. Todo el tiempo hay que estar pensando cómo nos reinventamos para enfrentar los cambios que vienen. Y ahora yo quisiera compartir con ustedes 3 cambios que hasta donde logro percibir son importantes en este tiempo. No digo que son los únicos, ¿no? Digo que son 3 que me parece que deben estar allí, en la fase inicial de esta readaptación a los tiempos en que estamos viviendo. 3 cambios para enfrentar la nueva normalidad. Número 1, debemos pasar de enseñar teoría a enseñar fe viva. ¿Sí? De enseñar teoría a enseñar fe viva. En segundo lugar, de empezar por Samaria a empezar por Jerusalén. Y de predicar en la iglesia a predicar en el vecindario digital. Sería que predicar en el templo, sería, ¿no? De predicar en el templo a predicar en el vecindario digital. ¿Sí? Y vamos rápidamente a tratar de abarcar esto. Hay mucha cosa que decir, voy a tratar de apurarme un poquito para abarcar estos 3 puntos. De enseñar teoría a enseñar fe viva. El gran desafío de este tiempo, queridos colegas, es enseñarle a la gente a vivir por fe. Por fe. En la sociedad occidental hay una gran tendencia a colocar nuestra fe y nuestra seguridad en la acumulación de recursos. Yo me siento seguro si tengo los suficientes recursos para enfrentar estos tiempos. ¿Sí? Si tengo dinero en el banco, si tengo propiedades, si tengo terrenos, no tengo buenas relaciones. En la sociedad occidental, nuestro apoyo está en los recursos que logramos tener para enfrentar las crisis. Pero de alguna manera me parece a mí discernir que esta experiencia que nos encerró, que nos limitó, que nos realmente complicó el conseguir a veces hasta lo básico. Yo tengo una tía, yo que vivo en California, ella me recuerdo que me contaba un día, y estaba luchando un día por conseguir un molde de pan. Miren, en Estados Unidos, su problema era conseguir un molde de pan, ¿no? Porque los negocios pequeños habían cerrado, los grandes negocios tenían colas inmensas para comprar algo tan básico como un molde de pan. De un día para otro, todo puede cambiar, ¿no es cierto? El dinero puede quedar confinado en el banco, o puede que tengas dinero pero no hay comida para comprar. La cadena de alimentos se cortó, ¿no es cierto? Hay desabastecimiento, no hay comida. O sea, eso puede pasar. Esta pandemia nos ha hecho dar cuenta que eso puede pasar. Podemos quedar realmente desprovistos de un momento para otro. Los recursos materiales, alimenticios, económicos, pueden desaparecer o
o podemos ser privados de ellos de un momento para otro. Por eso cuando la Biblia dice que en el fin del tiempo, no se podrá comprar ni vender. Sí, creo que de alguna manera las cosas que vimos nos ayuda a vislumbrar cómo puede ser esto. O sea, tenemos a la gente que ayudarle a aprender la gran verdad que se encuentra en Habacuc 2:4, que el justo por la fe vivirá. No es suficiente tener el conocimiento adecuado, ¿sí? Necesitamos que la gente desarrolle fe. Creencia es una cosa, pero no es suficiente tener la creencia correcta. Si la gente no tiene fe, no podrá sobrevivir los tiempos de crisis. La fe es el elemento básico para enfrentar una crisis. Solo resistirán la crisis final aquellos que aprendan a vivir por fe, ¿sí? Porque el que tiene fe vive no de lo que tiene. El que tiene fe verdadera vive de lo que Dios da. No es lo mismo. El que tiene fe no vive de lo que él tiene, vive de lo que Dios le da. Y eso es crucial. ¿Y cómo se desarrolla fe? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que el factor clave es aprender a oír la palabra de Dios. Es aprender a obedecer la palabra de Dios. Y ese es un gran reto. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que hay dos tipos de instrucciones en la Biblia. En la Biblia hay dos tipos de instrucciones. Están los mandamientos y están los ideales, ¿sí? Mucha gente no es consciente de esto y piensa que lo único que hay en la Biblia son mandamientos y pensamos que vivir al nivel del mandamiento es todo lo que Dios espera en nosotros. Pero no es así. En la Biblia encontramos que el deseo de Dios es que empecemos con los mandamientos, pero luego nos movamos hacia el ideal de Dios. Es decir, que nos movamos en una jornada de fe. Esto es vivir por la fe. Vivir por la fe, vivir de la palabra de Dios, significa aprender a movernos desde el mandamiento hacia el ideal. El que solo vive pegado al mandamiento todo el tiempo no crece en su experiencia cristiana. Para poder crecer en tu experiencia cristiana, tú necesitas moverte hacia el ideal de Dios. Daniel es un claro ejemplo de esto. Miren ustedes, la experiencia de Daniel capítulo 1 es muy aleccionadora en este sentido. Ustedes recuerdan la lección de Daniel capítulo 1. ¿Está Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel estaba frente a la mesa del rey y decidió no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Ahora viene algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que él decide no comer para no contaminarse, pero lo interesante es la clase de comida que él pide. Eso es interesante. La gran pregunta es, ¿por qué no pidió carnes limpias? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no pidió carnes limpias? Era judío. Podía haber pedido cordero, animales sacrificiales, un cordero. Era lo más normal para un judío comer cordero. ¿Por qué Daniel no comió cordero? No pidió cordero. Él pide una prueba de 10 días y él dice, sí, por favor, dame legumbres y agua. Legumbres y agua. ¿Se ha puesto a pensar por qué Daniel pidió legumbres y agua? ¿Por qué no pidió cordero? Leyendo, no sé por qué. Ajá. Daniel no, miren, el pedido de Daniel no estaba a nivel del mandamiento. El mandamiento de Levítico 11 es carnes limpias, carnes impuras. Daniel pudo haber pedido carnes limpias y quedarse en el nivel del mandamiento. No había problema, no estaba pecando. No es un tema de pecado aquí. No es un tema de pecado. ¿Sí? Porque bíblicamente se puede comer carne limpia. Pero Daniel había entendido este concepto, que la vida de fe es un movimiento continuo, no es estático. No es que yo tengo el mandamiento y vivo al nivel del mandamiento, no. La vida de fe es un movimiento continuo en dirección al ideal, porque en la Biblia hay mandamientos y hay ideales, y Dios espera que yo me mueva dando pasos del mandamiento hacia el ideal. Y Daniel 1 muestra que cada paso de fe que tú des del mandamiento al ideal será un paso bendecido por Dios. Dios va a confirmar su bendición sobre ti cada vez que des un paso de fe en dirección al ideal. Daniel da el primer paso de fe, decide no contaminarse y Dios le da gracia delante del jefe de los eunucos. Daniel decide ahora dar el siguiente paso, decide pedir alimentación vegetariana y Dios bendice su decisión. Y 10 días después,
él está mucho más robusto y mucho más saludable. Pasa los exámenes médicos. Estamos en la corte del rey, la tecnología médica más avanzada de ese tiempo. Vienen los exámenes médicos y el sistema inmunológico de Daniel, ¿no es cierto? Le miden allí los niveles de hemoglobina, de plaquetas. El hombre estaba en un nivel muy superior a sus otros compañeros. En 10 días Dios bendice el estilo de vida, la alimentación de Daniel, y Daniel comienza a destacarse de los demás. La bendición de Dios viene sobre Daniel, porque Daniel decidió moverse no en dirección al mandamiento solamente, sino en dirección al ideal. ¿Dónde está el ideal? El ideal está en Génesis capítulo 1, versículo 29. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1, 29? Ustedes conocen claramente allí. Vamos a la palabra de Dios. Y Génesis 1, 29 muestra cuál es el ideal de Dios en cuanto a la dieta. Dice la palabra de Dios, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Plantas. Una dieta en base a plantas. Ese es el ideal. ¿Sí? Es el ideal. Y los adventistas del séptimo día hemos sido desafiados a avanzar hacia el ideal. ¿Por qué? Porque venimos de un ideal y vamos a un ideal futuro. Y nosotros somos los encargados de guiar a la iglesia y al mundo en dirección al ideal de Dios. Daniel lo entendió. Él entendió que en Babilonia él no era un esclavo. Él entendió que en Babilonia él estaba en misión. Y para poder cumplir la misión, él debía vivir dando pasos de fe para luego animar a otros a que den también pasos de fe. Esa es la dinámica en la experiencia del pueblo de Dios. El líder da pasos de fe para que el pueblo pueda dar pasos de fe. Si el líder no da pasos de fe, el pueblo tampoco va a avanzar, porque será el pueblo como el sacerdote. Dice Oseas capítulo 4, versículo 8. Será el pueblo como el sacerdote. Entonces es crucial que nosotros entendamos esto. Daniel lo entendió. Daniel dio pasos de fe y su vida se convirtió en una inspiración, no solo para sus amigos, se convirtió en una inspiración para los paganos de la corte de Babilonia. Finalmente, usted sabe la historia. El Daniel lo dice claramente, en el reino de los cielos, yo quiero ver ese encuentro en el cielo, el abrazo entre Daniel y Nabucodonosor. Un día Nabucodonosor estará en el cielo, y Nabucodonosor estará en el cielo porque hubo un hombre de fe que fue capaz de cumplir su misión frente al rey más poderoso de la tierra. Y un día Nabucodonosor tuvo que reconocer que el Dios de Daniel era el verdadero Dios y el único Dios digno de ser adorado. El misionero Daniel, el misionero que es un símbolo del pueblo de Dios en el tiempo del fin, entendió este concepto crucial. La vida de un misionero fiel es una jornada de fe que empiece en el mandamiento, pero que no se quede en el mandamiento. Queridos colegas, ha llegado el momento de no vivir a nivel del mandamiento. Nosotros somos líderes, y como líderes del pueblo de Dios somos llamados a dar pasos de fe que sean un ejemplo para el pueblo de Dios y que sean un testimonio para el mundo, un estilo de vida que inspira al mundo a seguir nuestro ejemplo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Daniel y sus amigos vivieron dando pasos de fe en dirección al ideal de Dios. En todas las áreas de la vida hay mandamientos e ideales. ¿Sí? Tú vas al área de la mayordomía, hay mandamientos e ideales. ¿Cuáles mandamientos en la mayordomía? Diezmo y ofrenda. Eso es mandamiento. ¿Eso es todo lo que Dios pide de mí? No, no es verdad. Dios pide ser el Señor del 100% de mis ingresos. Todos los recursos de un adventista de deberían estar enfocados en el cumplimiento de la misión de Dios. Dios no pide el 10% solamente. Dios no pide una ofrenda solamente. Dios pide que todo esté consagrado a Él, que todo lo que hagamos esté orientado al cumplimiento de la misión. ¿Sí? Y podemos ir hacia cada área, el área de la familia. Hay mandamientos, hay ideales. Dios espera que estudiemos los mandamientos,
conozcamos los ideales y que luego nos movamos desde los mandamientos hacia los ideales. Porque la fe no es solamente creencia. Fe es creencia más obediencia, porque Dios bendice la vida de fe. Dios bendice la vida de fe. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él, dice, deben creer que le hay y que es galardonador, es recompensador de los que le buscan. Cada paso de fe que tú des, el Señor lo va a recompensar y lo va a bendecir. ¿Sí? Yo podría quedarme aquí. Mira, podría hacer el seminario solo esto. Si solo entendiéramos este punto, ya sería bastantísimo. Nosotros, por ejemplo, como familia hemos probado un punto más sobre esto. El tema de la familia. El ideal es que los hijos sean criados por la mamá, no por la tía, por la abuelita. Ese es el ideal, ¿no? Hay condiciones cuando no se puede, pero el ideal de Dios es hijos criados por su madre, en casa. ¿Sí? Y yo recuerdo bien, con mi esposa tomamos la decisión el día que nació nuestra hija, que nuestra hija iba a ser criada por su madre, ¿no? Ella no iba a trabajar hasta que la hija esté en casa. Hoy alabo a Dios, colegas, cumplí 25 años de ministerio ahora en abril. Hemos vivido 24 años de matrimonio, estamos cumpliendo en julio, hemos vivido 24 años con un sueldo. Con un sueldo. Hemos vivido 10 años con un sueldo en Ecuador, hemos vivido 9 años con un sueldo en Chile, hemos vivido ya casi 6 años con un sueldo en Perú. ¿Sí? Y cuando nos sentamos a mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo único que podemos decir es que lo que hemos recibido con mi esposa y mi hija, los tres, de parte de Dios, es mucho más que lo que hubiéramos recibido si yo hubiera trabajado. Dios ha sido tan abundante, tan generoso con nosotros. Nos ha dado cosas que jamás habríamos podido conseguir con 2 sueldos. Dios lo dio, porque Dios recompensa la vida de fe. Cuando tú intentas vivir a la luz del ideal, no del mandamiento, el Señor bendice cada paso de fe. Muy bien, segundo punto. De empezar por Samaria a empezar por Jerusalén. El texto clave aquí es Malaquías 4, 5 y 6. Texto escatológico, especialmente significativo para el adventista del séptimo día. En la Biblia se presentan 3 Elías. El Elías histórico, el segundo Elías encargado de preparar la primera venida del Mesías, y el Elías del tiempo del fin, encargado de preparar la segunda venida de Cristo, que es el pueblo adventista. Dice allí la profecía del tercer Mesías, el escatológico. Dice la palabra de Dios, del Elías escatológico. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mensaje central. El mensaje del Elías del tiempo del fin tiene como uno de sus focos un reavivamiento en el corazón de la familia, en el trabajo de los padres con los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, el reavivamiento, porque Elías es un símbolo de un instrumento de Dios que lidera una reforma y un reavivamiento. Ustedes recuerdan, cuando pensamos en Elías, pensamos en la famosa experiencia en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18, el reavivamiento y la reforma en el pueblo de Dios. Elías es un símbolo del reavivamiento y la reforma que Dios quiere que su pueblo experimente para poder estar preparado para el encuentro con Cristo. Y ese reavivamiento y reforma, según lo menciona Malaquías, es un reavivamiento que empieza ¿dónde? Empieza en el hogar, empieza en nuestras casas. Y esto es muy interesante, colega. Conversaba con un amigo tiempo atrás y decía, oye, esto es interesante, decía, porque la pandemia nos ha encerrado en nuestras casas. En nuestras casas estamos obligados a estar en casa. Es como que Dios quiere que estemos dentro de casa. Y eso hace sentido, porque Dios desea que hagamos un trabajo muy especial dentro de nuestras casas, queridos amigos. En nuestras casas hay una obra esencial que debe ser hecha. ¿Quién está en nuestra casa? En nuestra casa está nuestra esposa y nuestros hijos. Y la obra del reavivamiento y la reforma debe empezar en nuestras casas. Eso es crucial. La Biblia muestra claramente que es esencial que padres fieles traspasen la herencia de la fe a hijos fieles. Uno de los grandes problemas, yo diría que hasta tragedias, que tenemos hoy como iglesia, es la cantidad de jóvenes que abandonan la iglesia.
¿sí? La cantidad de jóvenes. Me tocó escribir un artículo sobre esto hace unos 2 años atrás, recuerdo bien. No, quizás 3, estaba todavía en Chile. Se hizo un estudio, hicimos allá en la universidad que era en Chillán, se hizo un estudio sobre retención de jóvenes en 2 iglesias principales de Chillán. ¿Cuál fue el resultado del estudio? El estudio mostró que en una iglesia se retenían 1 de cada 4 jóvenes. Es decir, por cada 4 jóvenes, 3 salían de la iglesia y 1 quedaba. 1 permanecía en la iglesia. En otra iglesia, de cada 7, 1 quedaba y 6 salían de la iglesia. Es decir, la tasa de apostasía en los jóvenes es demasiado alta. En algunos lugares, el 70% de los jóvenes. En realidad, es un fenómeno mundial. Cuando nosotros miramos la tasa de apostasía, los datos claramente muestran que el mayor porcentaje de apóstatas son jóvenes entre 19 y 29 años. Nosotros, como iglesia, perdemos no a unos cuantos jóvenes, como iglesia perdemos a la mayoría de los jóvenes. Es probable que algunos de ellos regresen después, pero los mejores años de su juventud no fueron para Dios, fueron para el mundo. Y eso es una tragedia, que Dios quiere que nosotros la enfrentemos y la cambiemos por la gracia de Dios, porque no podemos cumplir la misión de Elías sin considerar a nuestros hijos. Este es otro tema, la teología de la familia de la Biblia, ¿no es cierto? Ese es un tema, la teología de la familia que tiene como base el Génesis, muestra claramente que en el plan de Dios, su plan es que padres fieles formen hijos fieles. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no se cumplen en una sola generación. Nosotros como seres humanos miramos solamente, nos proyectamos solamente al lapso de nuestra vida, pero ese es un error. Bíblicamente Dios espera que tú no te proyectes solo a tu tiempo de vida. Dios espera que tú te proyectes a la luz de los planes de Dios. Y los planes de Dios no se cumplen en una sola generación. Hay planes de Dios que empiezan contigo, pero que se proyectan a tus hijos. Hay planes de Dios que empiezan conmigo, pero se proyectan a mis hijos. Así es en la Biblia. Dios le hace una promesa a Abraham, pero la promesa no es solo para Abraham, es para Isaac, es para Jacob. Por eso es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios que cumple sus planes en las distintas generaciones de las familias fieles. Esto es crucial, hermanos. Nosotros necesitamos formar en la iglesia familias fieles donde crezcan hijos fieles que puedan ser parte del cumplimiento de los planes de Dios. Si yo solo soy fiel, pero mi hijo es infiel, los planes de Dios se truncan, no pueden continuar. Los planes de Dios se extienden a lo largo de las generaciones. Por eso es crucial que trabajemos por la salvación de nuestros hijos. En este tiempo, Dios está formando el ejército del tiempo del fin. Y es crucial que nosotros formemos a los jóvenes que van a ser parte del ejército de Dios en el tiempo del fin. Es crucial que traspasemos la herencia de la fe a nuestros hijos. Por eso el primer campo misionero no es mi vecindario ni mi ciudad. Yo debo llegar a mi vecindario, debo llegar a mi ciudad, pero Dios dice que el primer paso es trabajar con mi familia. Primero tengo que asegurarme de salvar a mis hijos. Si yo no salvo a mis hijos, no seré el mejor misionero y no seré un instrumento poderoso para poder salvar al mundo. Para poder salvar al mundo, necesitamos primero salvar a nuestros hijos. Este es un estudio, eso lo dice Dios y el Espíritu de Poesía, pero miren ahora un estudio, cómo la ciencia confirma lo que Dios ha dicho. Es un estudio reciente, 2020, Universidad de Princeton. Millares de estudios muestran que sin duda alguna los padres juegan el rol más importante en la formación del carácter, de su vida espiritual y religiosa, incluso después de que ellos dejan el hogar, y a menudo por el resto de sus vidas. La influencia más poderosa en la vida espiritual de los hijos son los padres, no son los amigos, no es el internet. Es más, aunque los hijos crezcan, se vayan a la universidad, se vayan de la casa, los padres seguimos siendo la mayor influencia. La sierva de Dios lo dice claramente. Este es el plan de Dios. Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es formar un ejército que termine la predicación del Evangelio. Y en ese ejército los jóvenes juegan un rol clave. La gran pregunta es, ¿dónde están los jóvenes
que formarán parte del ejército de Dios en el tiempo del fin. ¿Sabes dónde están? Están en tu casa y están en mi casa. Están en la casa de cada miembro de iglesia. Porque el deseo de Dios es que en nuestras casas se formen hoy los futuros Daniel, los futuros José, las futuras Esther, los héroes y las heroínas de Dios tienen que ser formadas hoy por padres fieles que traspasan la herencia de la fe a hijos fieles. No nos olvidemos. Por eso la misión comienza no en Samaria, la misión empieza en Jerusalén. Jerusalén es mi propia casa. De mi casa la misión va a la iglesia, y de la iglesia la misión va a mi ciudad, y de mi ciudad la misión va a mi país, y de mi país la misión va al mundo. Hay un orden en la estrategia de Dios. En la estrategia de Dios yo no comienzo en Samaria, yo no comienzo al fin de la tierra. En la estrategia de Dios yo comienzo en Jerusalén, mi casa. De mi casa voy a la iglesia, de la iglesia voy a mi comunidad, de mi comunidad voy a mi ciudad, de mi ciudad voy a mi país y de mi país voy al mundo. Es un crecimiento progresivo. Tercer lugar, de predicar en la iglesia a predicar en el vecindario digital. Hoy nuestro barrio no es el sector donde vivimos ni las casas que nos rodean. Hoy nosotros somos ciudadanos de un mundo virtual y nuestro vecindario es un vecindario digital, ¿no? Veía un análisis de cómo esto se fue transformando, ¿no? El concepto de vecindario, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En un principio el barrio eran las casas que estaban junto a la mía, ese era mi barrio, ¿no es cierto? Mi mundo, la gente que yo conocía era la gente de mi barrio, la gente no conocía otro, no viajaban de un lugar a otro, no había ni siquiera medios de transporte. Esto cambió cuando llegaron los medios de transporte, y ya podíamos movernos a otro lado de la ciudad. El barrio creció, ahora mi ciudad era mi barrio, porque podía moverme dentro de mi ciudad a través de los medios de transporte. Pero con la llegada del Internet, ahora el mundo se transformó. Mi vecindario ya no es mi ciudad, ni siquiera mi país. Mi barrio, mi vecindario es el mundo virtual, el mundo de mis redes virtuales. Mi barrio puede estar compuesto por un amigo de Guayaquil, por un amigo de Chillán, por un amigo que vive en California, por un amigo que vive en Barcelona, España. Ese puede ser mi barrio. Yo puedo tranquilamente interactuar con ellos, tranquilamente puedo compartir la palabra de Dios con ellos, tranquilamente podemos orar juntos, tranquilamente podemos hacer planes misioneros en conjunto, porque hoy el mundo se abrió y el barrio virtual, y el barrio ya no es solamente mi sector geográfico físico. Ese barrio sigue existiendo, pero hoy se sumó al barrio virtual y tenemos que estar claramente conscientes de esto. Hay que ponernos en la vanguardia para llevar el mensaje a un mundo diferente. La sierva de Dios dice, hoy las oportunidades son mucho mayores que en los días de Israel. Los medios de comunicación se han multiplicado por millares, así como Cristo, los mensajeros del Altísimo, deben hoy asumir su papel en esos grandes medios de comunicación, donde prestarán a los otros las preciosas verdades de la Biblia que formarán raíces y germinarán para vida eterna. Tenemos que usar todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, colegas, es fundamental que nosotros crezcamos en nuestra capacidad como comunicadores. Es esencial. Hay un libro de N.G. White que se llama La voz y su uso. Ella desde siempre enfatizó la importancia que tenemos, la importancia que tiene aprender a comunicarnos bien. La habilidad de hablar. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de hablar, ¿sí? De hablar. Tenemos que hablar bien, procurar hablar bien, ¿no es cierto? Tenemos que practicar nuestras capacidades de oratoria, ¿no es cierto? Hoy tenemos que hablar frente a las pantallas, frente todo el tiempo hablando frente a las pantallas. Tenemos que comunicarnos de una manera adecuada, de una manera clara, precisa, que se entienda, ¿no? Que permita que la gente capte claramente el mensaje que estamos dando. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de hablar. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de escribir. Oye, que se publican posts, ¿no es cierto? Ustedes saben que ahora se publican posts, se publican en las redes, se publica en Internet, está lleno de lugares con información, sitios web, informaciones, comunicaciones. Escribir, necesitamos escribir más. Necesitamos escribir más. Hay tantas ideas falsas que llenan hoy el mundo virtual. Se requieren explicaciones claras,
sólidamente fundamentadas en la palabra de Dios. Sólidamente fundamentadas en la palabra de Dios. Necesitamos escribir más. Habilidad para realizar producciones digitales. Es verdad. Tenemos que nosotros, cada uno, ¿no? Vamos a tener que urgentemente conseguirnos un equipo ahí de youtuber, ¿no? Hoy es parte esencial. Tener buena iluminación. Es esencial en este tiempo. Tener un buen equipo de audio, ¿no? Para que se escuche bien, no haya interferencia. El manejo de las plataformas es esencial. Las habilidades digitales, ¿no? Allí usamos el PowerPoint, ¿ok? Quizás hay mejores recursos que el PowerPoint. Vamos a buscar esos recursos. Habrá que trabajar videos, es verdad. Necesitamos crear videos, ¿no? Que comuniquen el mensaje. Tenemos que las habilidades digitales desarrollarlas. Y creo que esta es una linda oportunidad, conversaba con unos colegas hace un tiempo atrás, de trabajar en equipo como familia. ¿No? Quizás no tienes que hacerlo todo tú, tus hijos pueden ayudarte en esto. ¿No? Tus hijos pueden ayudarte en esto, realmente. Los hijos son mucho más hábiles en muchas cosas para esto. Que ellos te ayuden, hagan un equipo evangelístico con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Un equipo evangelístico familiar que trabaja para adultos, trabaja para niños, trabaja para jóvenes, recursos para niños. Trabajen como familia, usen los recursos, crezcan en su ministerio familiar de evangelismo en favor de la comunidad virtual que hoy se ha multiplicado. Hoy podemos llegar a todo el mundo, por eso el pastor es un comunicador. Por lo tanto, queridos colegas, estos 3 conceptos que quería compartir con ustedes esta mañana. Lo primero, recordemos, necesitamos pasar de enseñar teoría a enseñar fe viva. El justo por la fe vivirá. Cuando la gente no tenga trabajo, no tenga dinero, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Vivirá como vivió Elías junto al arroyo de Querib. Vivirá siendo sustentada por Dios. Pero para que un día vea los milagros al final, debe hoy ver los milagros. Hoy deben dar pasos de fe. El que no aprenda a dar pasos de fe ahora, cuando venga la verdadera crisis, será demasiado tarde. No habrá aprendido a confiar en el Señor. Seguirá pensando que vive de sus propios recursos y no podrá soltar lo terrenal para aferrarse a lo celestial. Por eso, amigos, por favor, enseñemos a la iglesia a dar pasos de fe. Si Dios ha dicho que hay algo que hacer, hagámoslo. Movámonos de los mandamientos a los ideales, en el área de la familia, en el área de la mayordomía, en el área de la salud. Movámonos de los mandamientos a los ideales, los líderes al frente, el pueblo siguiendo a su líder. En segundo lugar, recuerden dónde empieza la misión. La misión no empieza en Samaria, la misión empieza en Jerusalén. Por favor, asegúrate de que tus hijos y tu familia son salvos. Trabajemos con nuestros ancianos para que sus hijos y su familia sean salvos. Luego vayamos a los maestros de escuela sabática para que sus hijos y su familia sean salvos. Luego vayamos a toda la iglesia para que sus hijos y su familia sean salvos. Y luego familias salvas impactarán grandes comunidades. Dice la sierva de Dios. No tengo la cita aquí, pero yo se las puedo mandar. La sierva dice claramente que cuando sigamos este plan, miles serán salvos. Miles. Dios va a multiplicar el resultado de nuestro trabajo misionero, porque estaremos siguiendo el método de Dios. Y el método de Dios empieza con el discipulado familiar. El discipulado bíblico comienza con la familia. La estructura esencial del discipulado bíblico se llama familia. Esa institución que viene de la eternidad pasada, que junto con el sábado son el símbolo de la eternidad pasada. Esa familia tiene que ser resguardada, protegida por los adventistas del séptimo día, tiene que ser fortalecida y junto con nuestra familia tenemos que salir a salvar al mundo, porque con semejante ejército de jóvenes bien preparados. ¿Cuán pronto se terminará la predicación del Evangelio? Dios cuenta con tus hijos, por favor. Y quiero abrir una ventana más. Por favor, queridos hermanos. Sus hijos, usted como líder, tiene el deber de darle a su hijo educación adventista. ¿Sí? La iglesia nos da esa posibilidad. Tener educación adventista para nuestros hijos. Mi hija, yo tengo una hija, ustedes saben, solo tengo una hija. Desde pequeña, nosotros le dijimos a ella, mira hija, tú vas a estudiar la carrera que Dios te muestre y que tú decidas, pero
tú vas a estudiar en una universidad adventista. No hay otra opción. Eso no se negocia. La universidad para ti es una universidad adventista. Porque nosotros como padres tenemos el deber de darte la educación adventista que te va a preparar para ser una misionera. Dios te ha llamado a ti para ser cualquiera sea la profesión que tú tengas, tú vas a ser misionera para Dios. Por eso tienes que ir a una universidad adventista. Por eso, mis queridos colegas, hogar, iglesia y escuela, educación, nosotros formamos a la generación del tiempo del fin. Finalmente, de predicar en el templo a predicar en el vecindario digital. Tenemos que entrar a evangelizar de manera potente y poderosa a través de las redes, porque ya hay millones de personas que están buscando también encontrar la verdad de Dios para este tiempo. Que el Señor nos bendiga. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Me pareció muy interesante esta reflexión. El analfabeto dice, no es el que no sepa leer y escribir, es aquel que no sepa aprender, desaprender y reaprender. Y finalmente, esta cita de G. de White, esta hay que poner en un cuadro, dice así: constituye la verdadera esencia de toda fe correcta, el hacer lo que corresponde al debido tiempo. Dios es el gran obrero maestro y por su providencia Él prepara el ánimo para que su obra sea realizada. Él proporciona oportunidades y abre líneas de influencia y canales de trabajo. Miren ustedes, colegas, cómo este concepto es clave. Dios es el que abre el camino y las oportunidades para que la misión se cumpla. Si su pueblo está observando las indicaciones de su providencia, ese es el mensaje de Cristo. Ustedes deben saber leer los tiempos de Dios. Ese es nuestro deber como líderes espirituales, leer los tiempos de Dios. ¿Dónde se está moviendo Dios? ¿Hacia dónde se está moviendo el Espíritu Santo? Tenemos que estar observando las indicaciones de su providencia. Y está listo para cooperar con Él. Verá realizarse una gran obra. Los esfuerzos de sus hijos dirigidos en forma correcta producirán resultados 100 veces mayores. ¡Qué tremendo! Los resultados que Dios quiere darnos son 100 veces mayores si nos unimos a Dios en la obra que Él inicia. Es decir, para que un proyecto sea bendecido por Dios, debe ser un proyecto iniciado por Dios. Si el proyecto es iniciado por mí, un ser humano, la bendición de Dios no vendrá. Dios no bendice proyectos humanos, Dios bendice proyectos divinos. Y los proyectos divinos, ¿por qué son divinos? Porque son iniciados por Dios. Nosotros nos unimos a los proyectos divinos y entonces Dios nos da resultados 100 veces mayores de los que se puede lograr con los mismos medios y facilidades en otro canal en el cual Dios no está trabajando manifiestamente. Es decir, nosotros podemos gastar toda la energía, toda la fuerza y trabajar en el lugar que Dios no está trabajando. Porque Dios está trabajando, nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, en AM y Dios está trabajando en FM, tengo otra frecuencia, estamos desconectados, ¿sí? Necesitamos que Dios nos ayude a conectarnos en su frecuencia para que podamos conseguir sus resultados y la obra de Dios pueda ser finalmente terminada en esta tierra. Que el Señor los bendiga, mis queridos colegas, que Dios nos ayude, porque estamos juntos en este gran desafío de guiar al pueblo de Dios en el cumplimiento de la agenda de Dios en este tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para dar los pasos de fe que Él espera de nosotros en esta oportunidad. Amén.